La historia de Caperuso, un fiel compañero. Hola, me llamo Raúl y soy maestro en una primaria. Cuando yo era muy pequeño, como de tu edad, mi padre nos contaba a mis hermanos y a mí historias que recuerdo con mucho cariño, como la que nos compartió sobre una de nuestras mascotas. Una vez nos dijo: hace tiempo me regalaron un perro y lo acepté, pues estimaba mucho al amigo que me lo dio. Aunque debo decir que en aquel momento no me gustaban los perros. Le pusimos el nombre de Caperuso, y con el paso del tiempo terminamos queriéndolo mucho. En una ocasión, su madre, ustedes, aún muy pequeños, y yo salimos a visitar a un familiar enfermo. En ese momento, una persona desconocida aprovechó nuestra ausencia y quiso entrar a la casa, pero Caperuso, con sus ladridos, no se lo permitió y lo ahuyentó. Eso nos contaron los vecinos a nuestro regreso. Desde ese día entendimos que Caperuso era noble e inteligente. Más que una mascota, era parte de nuestra familia, pues defendió su hogar. Esto me mostró que los animales tienen sensibilidad e inteligencia y debemos respetarlos como a todo ser vivo, pues somos compañeros en este planeta. Por tanto, si tenemos una mascota, debemos quererla y protegerla. Así concluyó mi padre esta historia de familia. A partir de la anécdota del maestro Raúl, completa las siguientes frases. Lo más sobresaliente de la historia de Caperuso fue el amor de Caperuso hacia su familia. Se sabe que la mayoría de los perros de caza, como Caperuso, ladran para defender a su familia de gente desconocida, pues nos consideran parte de su manada y la protegen. Observa atentamente las siguientes personas. Lee la etiqueta que acompaña a cada imagen. Marca quiénes de tu familia te cuentan historias familiares o de tu comunidad. En mi caso son mis abuelos y mi mamá. ¿Y en tu familia quién te cuenta historias? De forma individual, elige una historia familiar o de tu comunidad para compartirla con tus compañeros. Escríbela en tu cuaderno. Para organizarla, toma en cuenta los siguientes momentos: el inicio de la historia, el desarrollo de la historia y el final de la historia. En comunidad de aula, planeen la realización de su historieta siguiendo estos pasos. 1. Elegir por equipos la anécdota para crear su historieta. 2. Identificar si es una anécdota familiar o comunitaria. 3. Definir cuáles son los personajes más importantes de la anécdota. 4. Elegir los momentos para realizar la historieta. 5. Calcular con su equipo y maestro el tiempo necesario para hacer la historieta. 6. Organizar la exposición de su historieta ante todo el grupo. Observen ejemplos de historietas, tanto mexicanas como de otros lugares del mundo. Busquen historietas en su biblioteca escolar o comunitaria. Identifiquen sus características. Organizados en pequeñas comunidades y con ayuda de su maestro o en compañía de un familiar adulto, busquen en fuentes de información como el Internet lo que es un cuento, una anécdota y una leyenda. Un cuento es una narración breve creada por uno o varios autores. Puede ser basada ya sea en hechos reales como ficticios. Su trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Una anécdota es un relato de poca extensión sobre algún acontecimiento curioso o divertido. La leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales y naturales, o una mezcla de ambos, que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. Comenten a cuál de estos tipos de relato se parece más la historia que eligieron en su equipo.
Escriban en su cuaderno, con letra clara, la información más importante que hayan investigado. Tomen en cuenta que algunas historias son transmitidas de manera oral y otras de manera escrita. Eso las hace diferentes en su presentación. En este caso, su trabajo colaborativo consiste en darle forma escrita y visual a una historia que les contaron oralmente. Ahora respondan en su cuaderno. ¿Por qué es importante escribir las historias que se cuentan de forma oral? Pues yo creo que es la mejor manera de conservar la historia original. Lean con atención la historia que escribieron en su cuaderno e identifiquen los sucesos que corresponden al inicio, al desarrollo y al final. Anoten cada momento en los recuadros de la siguiente tabla. Para elaborar la historieta, con ayuda de su maestro, reúnan los materiales y pongan manos en la obra. Materiales: hojas blancas, tijeras de punta redonda, pegamento blanco, revistas, periódicos, lápices y crayones de colores. Procedimiento: dibujen las imágenes o recórtenlas de periódicos o revistas que tengan a la mano. Coloquen sobre las hojas las ilustraciones que dibujaron o recortaron en el orden que deben aparecer, siguiendo una secuencia temporal. Muestren las imágenes a sus demás compañeros. Expliquen lo que representa cada imagen. Atiendan las sugerencias para mejorar su trabajo. Entre todos los integrantes distribuyan las siguientes tareas: pegar las imágenes, decorar o recortar las imágenes que falten, escribir los globos de texto. Dibujen o recorten los personajes para cada viñeta, así como las ilustraciones del lugar donde se desarrolla la historia. Escriban en cada viñeta las frases y diálogos en los globos para complementar las imágenes. Procuren que los globos de texto no se empalmen con los dibujos. Recuerden cómo están acomodados los globos de texto en los ejemplos de las historietas que les mostró su maestro. Cuiden que los textos sean claros y breves. Al terminar, lean su historieta con el fin de revisarlas. Reunidos nuevamente en pequeñas comunidades y con ayuda de su maestro, revisen si su historieta cumple con lo siguiente. ¿Tiene un título? ¿Se entiende con claridad la historia elegida? ¿El nombre de cada personaje se escribe en los globos? ¿Las características físicas de los personajes se representan en los dibujos o recortes? Integramos. Organizados con los integrantes de su pequeña comunidad, preparen la historieta como producto final. Con la ayuda de su maestro, reúnan lo necesario para hacerlo. Determinen qué material usarán como soporte para su historieta: cartulinas, cartón, cartoncillo u hojas de rotafolio, entre otros. Peguen las viñetas con las imágenes y los textos que elaboraron. Cuiden que el tamaño sea adecuado para que toda la comunidad del aula las vea. Revisen que se respete el siguiente orden: inicio, desarrollo y final. Incorporen otros elementos a la historieta si son necesarios, por ejemplo, más recortes o dibujos, siempre y cuando se relacionen con la historia. Soliciten apoyo de su maestro, así como la revisión de otros equipos. En comunidad, presenten sus historietas. Organícense para exhibirlas por turnos. Narren el contenido de sus historietas, apoyándose en las ilustraciones de las viñetas y los textos de los globos. Sean respetuosos y solidarios con sus compañeros al momento que presenten sus historietas. Después de compartir sus historietas en comunidad de aula, reflexionen y comenten las siguientes preguntas. ¿Qué detalles les gustaron más de las historias elegidas por sus compañeros? ¿Qué historietas querrían compartir con alguien más y por qué? ¿Qué creen que podrían mejorar en sus historietas? De manera individual, pero tomando en cuenta la opinión de sus compañeros, contesten las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué otro tipo de historias te gustaría contar a manera de historieta? ¿Qué mejorarías al trabajar en equipo con otra aventura de aprendizaje? Por último, escriban los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para elaborar su historieta.